Bueno, vamos a disponernos para esta hermosa reflexión, porque es hermosa la mujer de la que vamos a hablar, María Santísima. Su belleza realmente cubre cielo y tierra. Entonces, empecemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, que nos has dado en María Santísima imagen perfecta de la creación que tú soñaste. Haz que nuestros ojos se levanten a la hermosura de su rostro y que descubramos en ella el plan perfecto de tu amor, tu providencia, tu poder, tu sabiduría y tu gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que en obediencia al Padre y en amor al Padre y a nosotros, quisiste aceptar como primera morada en esta tierra el corazón y las entrañas de María. Enséñanos a refugiarnos en ella, a encontrar en su fe nuestra casa, en su esperanza nuestro camino, y en su amor la fuerza para ir siempre hacia ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y tú, Divino Espíritu de Dios, que ungiste las purísimas entrañas de María, tú que hiciste posible el milagro de la encarnación, tú que sellaste en María Santísima las bodas entre Dios y el hombre, Espíritu Santo de Dios, acompáñanos en este momento, enséñanos a recibir la palabra divina como ella la recibió. Enséñanos a llenarnos de Cristo como la vida de María estuvo solo llena de Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este hermoso mes que nos regala la Iglesia, un mes que lleva el perfume y la hermosura de María, vamos a tener una reflexión sobre aquella palabra que el arcángel Gabriel le dijo a ella. En el texto original, en el texto griego, el saludo del arcángel Gabriel a María Santísima suena con estas palabras: Jaire que jaritomene. El saludo Jaire, tradicional en el griego de aquella época, es una invitación a la alegría. Es como decir, alégrate, alégrate María. Pero no le dice María. En vez del nombre de María, la doncella, la hermosa doncella saludada, recibe otro nombre. Es el nombre de María en el cielo, y ese nombre es Quejaritomene. ¿Qué significa Quejaritomene? Lo sabemos
por la manera usual como se traduce, llena de gracia. Que Charitomene quiere decir la que ha recibido gracia, la agraciada, ha recibido la gracia. Y en los próximos minutos, ustedes y yo, queridos amigos, vamos a acercarnos a esa palabra, porque el descubrimiento más bello que vamos a hacer es que esa palabra no solamente se refiere a ella, sino que es una palabra que se refiere también a nosotros. Es decir, la misma gracia, el mismo don del Espíritu Santo que ella recibió, es el que tú y yo hemos recibido en el bautismo. Con esa convicción, entonces, iniciemos nuestra reflexión. ¿Cuál es la palabra que está en el centro del saludo del ángel? Hemos dicho que Charitomene. Pero dentro de esa palabra hay un núcleo. Y ese núcleo es la palabra Charis. Que Charitomene. Charis. La palabra Charis debe resultar familiar a muchos católicos, porque la tienes en Eucaristía. Es la palabra que solemos traducir por la gracia, Charis. También los que conocemos y queremos la renovación carismática, tenemos esa misma palabra ahí donde hablamos de carismas. Carisma en griego se dice charisma y viene también de esta palabra. Un carisma, ¿qué es? Es un regalo. Fundamentalmente es un regalo del amor de Dios. Regalo que te embellece, que te capacita, que te defiende. Es un regalo. Pensemos, por ejemplo, en el carisma de sanación. Es una hermosura, porque es un regalo que Dios te da, que tú tengas carisma de sanación. Pero muy particularmente con ese carisma sucede algo, y es que es un regalo para quien lo recibe, pero también es un regalo que te hace regalo a ti. Es un regalo que te vuelve regalo. La palabra regalo es muy importante dentro de esta charla. La palabra regalo es fundamental porque la palabra regalo nos habla de presencia y nos habla de amor. Y estas dos palabras son las que más nos van a ayudar para entender lo que significa la palabra gracia. Pero vamos por partes. Ya sabemos que la palabra fundamental es la palabra gracia. Y ya sabemos que esa palabra está emparentada con los regalos. Eso está bonito. Pero tú has notado que uno de los nombres que les damos a los regalos es un presente. Eso es muy bonito. Cuando se entrega un presente, mira, aquí te regalo, es un presente. ¿Qué quiere decir? Pues se le llama presente porque te hace presente, porque representa a la misma persona. Por eso nos gusta cuando regalamos algo, nos gusta que la persona que lo recibe lo conserve, para que cada vez que mire ese regalo, diga, ah, esto me lo regaló mi amigo, me lo regaló mi amiga. Entonces, la palabra regalo está emparentada con un presente, un hacer presencia. Y aquí es donde empezamos a entender cómo se conectan estas palabras con la historia que nos cuenta la Biblia.
¿Qué pasa cuando dos amigos lamentablemente pelean? ¿Qué pasa cuando dos personas que se querían lamentablemente pelean? ¿Qué pasa? Lo que pasa en esas circunstancias es que ya ni siquiera quieren los presentes. Es muy triste esto. Cuando sucede, por ejemplo, un divorcio, muchas veces la persona que se separa no quiere tener en su casa, en su entorno, no quiere tener lo que le recuerde a ese hombre o a esa mujer. No quiere tenerlo presente. Cuando se da un rompimiento, es apenas natural. Ya no se quiere la presencia. Y en el plano de la teología y en la historia de la Biblia, ¿cuál es ese rompimiento? Se llama el pecado. ¿Pecado qué es? Pecado es que no me interesa lo que Dios quiere, lo que Dios propone, lo que Dios manda, lo que a Dios le gusta. No me interesa. Yo voy a hacer mi vida como a mí me parezca. Ese es el pecado. El pecado es rompimiento. El pecado es distancia. El pecado es separación. Y esa es la historia del ser humano. Nosotros, como dice San Agustín, le damos la espalda a Dios y nos quedamos con algunos bienes creados. Preferimos las cosas creadas al Dios creador. La frase de San Agustín es: aversio a Deo et conversio ad creaturas. Le doy la espalda a Dios y me vuelvo hacia las cosas creadas. Ese es el pecado. El pecado es rompimiento. El pecado es separación. El pecado es: yo veré cómo hago yo mi vida. Que nadie se meta conmigo, yo veré qué hago. Esa es la historia del pecado. ¿Por qué se llegó a esa condición de pecado? La Biblia nos lo explica. Y también es algo que hemos comentado en otras oportunidades. La Biblia nos explica algo muy importante. Y es que hemos llegado al pecado por una cosa que se llama la gran mentira. Y quien metió esa gran mentira en la historia humana fue el demonio. ¿En qué consiste la gran mentira? La gran mentira es una idea que le meten a uno en la cabeza y la idea es que yo tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz. Observemos lo que le dice la serpiente a Eva. Le dice a Eva: no es verdad que vas a morir. Dios te está diciendo mentiras. Lo que pasa es que Dios es un envidioso. Come de la fruta y tú serás como Dios. ¿Eso qué significa? Escoge entre obedecer a Dios y perder tu felicidad, o desobedecer a Dios y ser plenamente feliz. Esa es la propuesta del demonio. Y esa propuesta tuvo el poder de trastornar la alianza que Dios quería con nuestros primeros padres. Hay que notar que esa mentira, a la que yo llamo la gran mentira, hay que notar que esa gran mentira la sigue repitiendo el demonio
en nuestra época. Por ejemplo, te vas a poner con esa honestidad cuando todo el mundo hace trampa. ¿Te vas a poner tú con esas historias de honestidad? No seas tonto. Haz como los demás. Esa es la tentación. Y esa tentación existe en nuestra época. Y ese tipo de tentación es muy fuerte. Y puede llevar a una persona honrada a volverse un tramposo. Otro ejemplo. Tú vas a seguir con esas ideas de pureza y de castidad. Te vas a quedar sola y amargada. Esas ideas que están un poco en el ambiente y que tienen su origen último en el demonio, son las ideas que nos empujan hacia el pecado. Porque es como si el demonio dijera, tienes que escoger entre ser obediente a Dios y te quedas sola y amargada, o olvidarte de Dios y encontrar tu felicidad, el amor de tu vida, o tal vez una vida llena de aventuras y romance. Entonces, detrás de toda esta patraña está el demonio. Y es esa patraña la que nos lleva a desobedecer a Dios. ¿Y en qué consiste la desobediencia? En que ya no me importa lo que Dios diga. Como dice el Salmo 14, dice el necio para sí, no hay Dios. Inmediatamente añade, se han corrompido cometiendo abominaciones. Dice el necio para sí, no hay Dios. Esa es la obra del pecado. Entonces, el diseño original de Dios, el plan original de Dios, la alianza original de Dios se ha dañado. Se ha dañado por la envidia del demonio y porque nosotros le damos oído. Se ha dañado. Y se ha dañado de tal manera que perdemos la presencia de Dios. Se ha dañado la amistad. ¿Cuáles son las consecuencias de ese rompimiento en la amistad con Dios? Pues cuando se rompe con Dios, se rompe también con la naturaleza, se rompe también con el prójimo. El ser humano cuando rompe con Dios, rompe también con el prójimo, rompe también con la naturaleza y se encuentra fragmentado contra sí mismo. ¿Cómo se vuelve la relación con la naturaleza? En el plan original de Dios, el ser humano tenía que ser el jardinero de la creación. ¡Qué expresión tan bonita! Un jardinero no idolatra el jardín, pero lo cuida, lo hace crecer, lo lleva a su máxima expresión de belleza y de producción. Eso es lo que el hombre tiene que ser en la naturaleza. Pero el hombre, cuando está bajo el yugo del pecado, ¿cómo mira la naturaleza? La mira o divinizándola, adorándola, idolatrándola, que por supuesto es un absurdo y que le lleva a una insatisfacción infinita, porque nada lo podrá llenar. Esa es una posibilidad. ¿Idolatra la naturaleza? O la otra posibilidad es explota de manera irresponsable hasta destruir la naturaleza. Y ahí viene todo este tema de la ecología que precisamente denuncia esa irresponsabilidad del ser humano. Entonces, el ser humano, desprendido del plan de Dios, hace su propio plan con la naturaleza. ¿Y ese plan a dónde le lleva? O a idolatrar las cosas, como sucedió en tantas culturas aborígenes, adorar el sol, adorar la luna, o si no, a maltratar, destruir la naturaleza. ¿El plan original de Dios cuál era?
que la naturaleza, que este hermoso mundo fuera para nosotros como un jardín y que nosotros fuéramos los jardineros. El pecado que dañó la relación con Dios nos aleja del plan de Dios. Y el plan de Dios era y es perfecto, porque Dios que nos creó, no porque nos necesitara, sino por puro amor, pensó de la mejor manera nuestra relación con el mundo, con los hermanos. Entonces, ¿cómo era el plan de Dios para la relación con los hermanos? ¿Cómo era el plan de Dios? Pues es esa palabra, la palabra hermano, palabra que se va a recuperar con Cristo. Todos vosotros sois hermanos, dice Cristo, y nos enseña que uno solo es el Padre Celestial del que todos somos hijos. Entonces, en el plan de Dios teníamos que relacionarnos como hermanos, como salidos todos de las manos amorosas de Dios. Pero ¿qué sucede cuando entra el pecado? Que ya el prójimo ya no va a ser mi hermano. Ya el prójimo no es mi hermano. ¿El prójimo qué es? Es competencia para mí. ¿El prójimo qué es? Es mi esclavo y yo lo pongo al servicio mío. ¿El prójimo qué es? Es un juguete. Por ejemplo, un juguete sexual. Entonces, fíjate las consecuencias de haber perdido la presencia de Dios. Habernos apartado del regalo de la alianza original que Dios entregó. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que se daña la relación con la naturaleza, se daña la relación con el prójimo y uno mismo queda fragmentado. ¿Fragmentado en qué sentido? En que en el plan de Dios hay un orden dentro del ser humano, un orden hermoso. ¿Y ese orden cuál es? Que la voluntad gobierna serenamente las emociones y sentimientos. La voluntad a su vez es regida por la inteligencia y la inteligencia a su vez es regida por la luz de la fe que le descubre el querer divino. Ese era el orden querido por Dios. Orden que uno encuentra en las vidas de los santos y muy especialmente en María Santísima. Recuerdo ese orden, porque qué tal que alguien esté tomando sus apuntes. Mira el orden querido por Dios para el ser humano. Que nuestra voluntad gobierne sobre emociones, sentimientos, sensaciones. Que la voluntad a su vez sea gobernada por la luz de la razón, pero que la razón tampoco se vuelva una diosa, sino que la razón se deje iluminar por la luz suprema de la fe para conocer cada vez mejor el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Hay un orden. La luz de la fe, la luz de la razón, el gobierno de la voluntad y debajo emociones, sentimientos, sensaciones. Ese era el orden. Pero cuando llega el pecado, ay madre mía, cuando llega el pecado, ¿qué sucede? Pues cuando llega el pecado se rompe ese orden querido por Dios. Y entonces la voluntad se vuelve caprichosa, se vuelve terca, se vuelve obsesiva y no atiende razones. La inteligencia se llena de arrogancia. La inteligencia se vuelve soberbia, se endiosa a sí misma. Ahí es cuando habla de la diosa razón y no quiere nada que ver con la fe. Mientras tanto, las sensaciones, las emociones, los sentimientos se ensoberbecen, se sublevan contra la voluntad y entonces encontramos personas completamente gobernadas por sus pasiones. Su deseo del placer o su deseo de venganza o una tristeza que no logran apartar de su mente. Ese es el desorden del pecado. Bueno, ¿y qué hizo Dios? Porque a ver, ¿qué puntos llevamos? Mira, primero hemos hablado de la importancia de la palabra gracia. En segundo lugar, hemos hablado de qué sucede cuando se pierde la amistad con Dios. Ahora vamos para el tercer punto. ¿Qué hizo Dios? ¿Nos abandonó? No nos abandonó. Dios no nos abandonó. Dios se compadeció de nosotros. Y en su compasión diseñó, vamos a decirlo de esta manera, un plan. Y es dentro de ese plan donde va a aparecer María Santísima.
como expresión purísima de ese plan y también como aquella que recibe un encargo de altísima dignidad y dificultad y que lo realiza. ¿En qué consistió el plan de Dios? Es un plan que tiene etapas. La primera etapa es: necesitamos despertar la conciencia. Es decir, necesitamos aprender a llamar bien a lo que es bien y mal a lo que es mal. El profeta Isaías dice, que quede esto como tarea para buscarlo. El profeta Isaías dice: ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Que es un poco lo que está sucediendo en nuestra época. Esos son frutos del pecado. Por ejemplo, cuando nos dicen que el aborto es un derecho de la mujer. Incluso en situación de pandemia, hay muchos que están afanados, pero casi digo angustiados, para ver qué hacemos para que las mujeres sigan abortando, aunque sea en la casa, aunque se mueran, aunque se desangren. No importa, pero que aborten, que aborten. Porque es un derecho. Eso es llamar bien al mal. Y por seguir con el ejemplo del aborto, resulta que hay personas muy valientes que luchan para que no se realicen más abortos. ¿Y qué les pasa a esas personas? Pues estas son personas que, por ejemplo, cerca de los abortuarios, intentan invitar a reflexión a las mujeres que están a punto de asesinar a sus criaturas. Están haciendo algo bueno y muchos de ellos van a la cárcel. Esto sucede repetidas veces, sobre todo en lugares como Canadá, como Estados Unidos. Entonces, el primer paso para salir de la calamidad a la que nos ha llevado el pecado, el primer paso es despertar la conciencia. ¿Y de qué se valió Dios para despertar la conciencia? Nos dio algo maravilloso que se llama la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? La ley de Moisés es un conjunto de preceptos, un conjunto muy numeroso de preceptos, en los cuales podemos aprender a distinguir lo bueno y lo malo. Además, esos preceptos, ese conjunto de preceptos, va incluido dentro de una narración de amor. Este aspecto, por favor, no olvidarlo. Dios no se dedicó simplemente a decir, bueno, primer mandamiento, segundo mandamiento, no. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro del Éxodo, cuando Dios promulga sus 10 palabras o sus 10 mandamientos, todo el relato empieza con estas palabras: yo soy el Señor que te sacó de Egipto. Yo te saqué de Egipto. Todo empieza por un Dios que manifiesta y muestra su amor, de tal manera que los mandatos que Él da están inscritos en una historia de amor y de salvación. Esto es muy importante. No son mandamientos simplemente como tales. Son mandamientos que están injertados en una historia de amor. Por eso todos sabemos que los 5 primeros libros de la Biblia se conocen como el Pentateuco. Y esos 5 primeros libros de la Biblia son la Torá, la ley de Moisés. Pero uno se lleva una sorpresa cuando empieza a leer el Génesis y se da cuenta que uno puede acabar todo el libro del Génesis, que son más de 50 capítulos, y todavía no aparecen mandamientos, si acaso el tema de la circuncisión para los descendientes de Abraham. Casi no hay mandamientos. Son más de 50 capítulos. ¿Y qué cuentan esos 50 capítulos? El señorío de Dios, la bondad de Dios, la alianza de Dios, el amor de Dios. Entonces, la ley de Moisés es un conjunto de preceptos inmersos, insertados, incrustados en una historia de amor. Y esos mandamientos allí incrustados, ¿qué papel cumplen? Cumplen 3 funciones. Por una parte, que es lo más importante, es que nos ayudan a aprender a distinguir, como ya se dijo, lo bueno de lo malo. En segundo lugar, estos mandamientos preparan el corazón para la adoración. ¡Qué cosa tan bella!
preparan el corazón para darle culto a Dios. Y por eso hay una gran cantidad de mandamientos que tienen que ver con sacrificios y cuestiones rituales, que eran preparación. El Nuevo Testamento llama a todas esas disposiciones figuras que preparan para lo que va a venir después. Y en tercer lugar, la ley tenía un objeto también de entrenamiento en una cierta disciplina de autodominio. Autodominio que quiebra, que quebranta el poder de esa arrogancia por la cual uno pretende ser dueño absoluto de sí mismo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Dios cuando entramos en ese desastre que es el pecado? Pues nos concedió la ley. ¿Y para qué nos dio la ley? Para estas tres cosas, para que distinguiéramos lo bueno de lo malo, para que recuperáramos el sentido de lo sagrado y lo santo, y para que empezáramos a tener dominio de nosotros mismos, sin imponer nuestro criterio por encima de todas las cosas. Es un tema muy bello, pero no vamos a profundizar más ahí. Bueno, supuestamente esa ley ya debería ser todo. Si uno mira, por ejemplo, algunos de los salmos de la Biblia, hay unos elogios bellísimos, bellísimos sobre la ley. Por ejemplo, se dice, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. ¡Qué lindo! Pero esa ley era insuficiente. Pasemos entonces al cuarto punto de esta predicación. La ley era insuficiente. ¿Qué le faltaba a esa ley? Pues la ley nos mostraba, como cuando uno ve un letrero, como cuando uno ve un aviso, la ley nos mostraba, mira, hacia allá está lo bueno, hacia acá está lo malo. Nos mostraba. Bien eso. La ley nos mostraba, perfecto. Pero el problema está en que el pecado tiene su propio encanto, tiene su propio gusto. Ahí es donde está el problema. El problema está en que el pecado trae placer, ventajas al corazón humano. Eso lo tiene el pecado. Si no, uno no pecaría. Uno peca porque hay alguna ventaja. Y el demonio, que es hábil, sabe cómo ofrecer esas ventajas para que uno peque. Usualmente nos presenta bienes, obviamente, porque si nos presentara males, pues no pecaríamos. Nos presenta bienes, pero ojo con esto, nos presenta bienes que él ofrece como más próximos, más rápidos, más intensos. Se nota muy bien en el caso del adulterio, ¿no? Ahí se nota muy bien. ¿Quieres placer? Seguro que quieres placer, dice el demonio. Bueno, pues mira, ahí está. Ah, pero yo tengo mi hogar. ¿Qué importa tu hogar? Ahí lo tienes, mira, ahí tienes placer, ahí nomás. Ese es el poder del pecado. El pecado tiene grandísimo poder. Y tiene grandísimo poder, lo dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Nuevo Testamento habla de las garras de nuestros enemigos. Esas palabras no le sobran a la Biblia. Esas palabras son muy importantes. Garras de nuestros enemigos. O sea, el pecado, ¿qué son las garras? Esas estructuras duras que están al final de las patas de algunos animales. Y el demonio, el pecado hunde sus garras. ¿Y cuáles son las garras del pecado? Las garras del pecado son esas ventajas. Y resulta que la ley me muestra un bien. Pero ¿y la fuerza para evitar el mal? ¿De dónde va a salir esa fuerza? Entonces hay un límite para la ley. Por eso hay textos que siempre repetimos y que hay que volver sobre ellos, como Jeremías 31. Donde se ve que se necesita otra alianza, que no basta la alianza que Dios hizo con Moisés. ¿Qué le falta a la alianza con Moisés? Te voy a decir lo que le hace falta a la alianza con Moisés. A la alianza con Moisés le falta la fuerza interior.
Mientras el sabor del mal sea tan delicioso, es muy difícil. Entonces hay que atacar el sabor del mal. Hay que atacar el sabor del mal y hay que descubrir el sabor del bien. Entonces es un problema de paladar, es un problema de cómo me sabe el bien en mi paladar, que es un modo de hablar, en mi vida, en mi corazón, en mi ser. Ahí tiene que obrarse. ¿Y cuál fue la propuesta de Dios? Una nueva alianza. Aparece enunciada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aparece enunciada en Jeremías capítulo 31. Pero además de este lenguaje tan bello de un Jeremías, se necesita una experiencia. Es decir, se necesita encontrarle el sabor asqueroso al mal. Por eso Dios llevó a su pueblo a que probara el sabor asqueroso del mal. El sabor repugnante, porque el mal es como un pan envenenado, pero recubierto de mucha azúcar. Y movido por esa azúcar, uno come ese pan, pero luego ese veneno le destruye interiormente, le destruye las entrañas. Dios permitió que se destruyeran las entrañas de su pueblo. Eso fue lo que pasó en el destierro a Babilonia. La gente que volvió del destierro, y aquí pasamos al quinto punto, la gente que volvió del destierro tenía una característica que es absolutamente fundamental para acercarnos al corazón de la Virgen María. La gente que volvió del destierro llegó desengañada. Desengañada. Es decir, tú imagínate una persona a la que le han dado un pan envenenado pero envuelto en azúcar y a duras penas logró recuperarse de ese envenenamiento. Cuando le vuelven a presentar otro pancito con azúcar, ese no lo quiero, ese no lo quiero. ¿Quién es esa generación que a partir del siglo V antes de Cristo empieza a caminar con esta certeza de que hay muchos panes envenenados? Es una generación o muchas generaciones del pueblo elegido que fueron descubriendo en su corazón un profundo desengaño. ¿Desengaño de qué? Desengaño de lo que parece fácil, desengaño de lo que parece rápido, desengaño de lo que parece placentero, desengaño de lo que acaricia el ego, desengaño de lo que tiene gran nombre y vanagloria en esta tierra. Desengañados. ¿Y quiénes son esos desengañados? La Biblia los llama el germen. La Biblia los llama el pequeño resto. La Biblia los llama los pobres de Yahvé. Los desengañados, que son muchos, muchos. Y desde ese momento, estos desengañados, estos que ya no comen tan fácilmente el pan envenenado por más azúcar que le echen encima, estos son los que buscan una fidelidad a Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de algunas de estas personas. Por ejemplo, Simeón, el anciano Simeón. Ana, ¿te acuerdas de una mujer viuda que aparece en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas? Ana, que quedó viuda y había vivido hasta los 84 años de edad. Y Ana, dice la palabra de Dios, no se separaba del templo sirviendo con ayunos y oraciones. Esa persona que busca como ese refugio en el templo, esa persona
que no le cree a las propuestas del mundo. Esa Ana, ese Simeón, ese Zacarías, esa Isabel, ese Joaquín y esa otra Ana, Joaquín y Ana son los nombres de los papás de la Virgen, esos son los pobres de Yahvé. Son gente humilde, son gente desengañada de las cosas de esta tierra. Y voy a decir una cosa muy bonita, muy bonita. Son gente a la que es difícil hacerle trampa. Son gente a la que es difícil engañar. Ya saben la estrategia del azúcar y el pan envenenado. No caen tan fácil. Ahora centremos nuestra atención en un matrimonio lleno de amistad con Dios, en un matrimonio lleno de amor a Dios, en un matrimonio lleno de oración, porque claro, aquel que se ha desengañado de este mundo, pero que no cae en desesperación, porque caer en desesperación es dejarse engañar por Satanás. Aquel que se ha desengañado del mundo, pero que no cae en la tentación de la desesperación, ¿cómo vive? Vive en humildad. Vive en sobriedad, no se llena de cosas inútiles. Vive en generosidad, porque sabe que es una trampa acumular demasiados bienes. Y sobre todo vive en oración. Te presento a un hermosísimo matrimonio. Él se llama Joaquín y ella se llama Ana. Humildes, sobrios, generosos y sobre todo orantes. Gente de oración. Así había preparado Dios, con toda esta historia que he dicho hasta este momento, había preparado Dios el camino para regalar a Joaquín y Ana y a través de ellos regalarnos a todos nosotros esta criatura preciosa, elegida y amada, María Santísima, María de Nazaret. En ese hogar podía criarse esa hermosísima niña, hermosa con la hermosura del cielo, más que la de la tierra. Una criatura preparada, como dicen los teólogos, prevenida por la gracia, una criatura sostenida por la gracia, pero una criatura que crece en un entorno de humildad, ya se las aprendió, humildad, sobriedad, generosidad, oración. Humildad, sobriedad, generosidad y oración. Ese es el hogar de María, porque ese es el hogar de los pobres de Yahvé. Y ningún hogar como este. Entonces, en ese hogar precioso, Dios otorga esta vida de esta niña. Pero a ella le da una gracia sobreabundante, de la cual hablaremos otro día, si Dios lo permite. Es la hermosísima enseñanza de la concepción inmaculada de María Santísima. María es fruto de la sexualidad humana, fruto de unión natural entre el hombre y la mujer, pero en esa unión hay un elemento santificador que proviene de Dios, ex previsis meritis Domini nostri Jesucristi, en atención a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa la palabra gracia? Significa la amistad renovada. ¿Qué significa gracia? Significa la nueva presencia. ¿Qué significa gracia? Significa regalo del amor de Dios. Regalo que llegó después del terrible invierno sufrido, invierno espiritual,
invierno de humillaciones, invierno emocional por el que había pasado el pueblo de Dios. Como describe el capítulo 3 del libro de Daniel, ya no vemos nuestros signos ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Después de ese terrible invierno, viene esta primavera. Esa es María. Entonces la gracia de ella, ¿qué es? Nueva alianza, mundo nuevo, presencia renovada, regalo de amor. Y en esa gracia ha vivido María, y a esa gracia ha respondido ella. Es decir, la gracia divina llega a nosotros, enseña Santo Tomás, como un regalo inmerecido. Pero ese regalo, obrando en nosotros, transforma y eleva nuestra voluntad para que nosotros podamos cooperar con Dios. Por eso dice también San Pablo, busque también esa frase, hechos cooperadores de Dios. Esa es la obra de Dios. Entonces, Dios, ¿cuál es el resumen de esta historia? Que Dios, en un plan bendito de salvación, previó la manera de levantar la raza humana caída por el pecado, porque son todas las desgracias las que vienen con el pecado. Y en ese plan primero nos dio una ley, luego nos ayudó a descubrir los límites de esa ley. Dice San Agustín, se nos dio la ley para que anheláramos la gracia, para que descubriéramos nuestra propia impotencia, para que descubriéramos que nuestro corazón está dañado, como dice el Salmo 51. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Esas palabras que están en el Salmo 51 indican la viva percepción del daño profundo que uno tiene adentro. Y entonces Dios nos permitió experimentar las consecuencias y el asqueroso sabor del pan envenenado, no importa cuánta azúcar le eche el demonio. Y así Dios preparó un pequeño resto, un pequeño grupo, entre el cual se destaca un hermosísimo matrimonio, Joaquín y Ana. Y en ese hermoso matrimonio Dios otorgó esta preciosa criatura, en la cual se renueva su presencia, en la cual empieza, amanece un mundo nuevo. Esa es María Santísima. Pero la gracia no queda infecunda en ella. Dice el apóstol San Pablo, la gracia de Dios no quedó infecunda en mí. Mucho mejor y mucho más podemos decirlo de María Santísima. Y la obra de la gracia en ella, ¿qué hizo? La preparó para una misión absolutamente única. ¿Cuál es esa misión absolutamente única? Madre del Hijo de Dios en esta tierra. Entonces, toda esa abundancia, sobreabundancia de gracia, preparada por una historia de amor que lleva hasta los pobres de Yahvé, toda esa sobreabundancia de gracia tenía un propósito, una misión. ¿Cuál es esa misión? La hermosa misión, la durísima misión de ser la madre del Hijo de Dios en esta tierra. La gracia de Dios preparó la voluntad de ella, de María. La gracia de Dios la socorrió, la sostuvo, la iluminó, de modo que ella pudiera ser verdadera madre. María no fue simplemente la que aportó unos genes o unos tejidos o un cuerpo. No. María es verdadera madre. Y eso quiere decir que Jesús estuvo verdaderamente bajo autoridad de ella y de José. Y esto nos habla de cuánta santidad tuvieron que tener ellos. Por este camino la Iglesia ha discernido las grandes afirmaciones que hacemos sobre María. Si ella fue verdadera madre de Jesús, entonces ella tuvo verdadera autoridad y capacidad de influencia en Jesús como nadie más podía tenerla. Porque Jesús fue verdadero hombre, participó de nuestra misma naturaleza
y pertenece a nuestra naturaleza humana, el alcance intenso, profundo, irreversible que la madre tiene sobre el hijo, y de eso puede dar fe cualquiera de nosotros. Si María pues tuvo ese tipo de autoridad y ese tipo de influencia sobre el Hijo de Dios, verdadero hombre como nosotros, entonces entendemos que no podía tener ninguna huella de pecado. Esa es la obra cumbre de la gracia en ella. Y por eso el ángel la llama, tú eres la llena de gracia, llena de gracia. Gracia de Dios hemos recibido todos. El capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice que por Cristo todos hemos recibido gracia sobre gracia. Todos. Pero lo que hace distinta a María es que por su misión particular, es decir, por la verdadera autoridad propia de la naturaleza humana y por la verdadera influencia propia de cómo es la naturaleza humana en su relación madre-hijo, por su verdadera relación con Cristo, no podía tener ninguna influencia, ningún poder el pecado sobre ella. Y así conocemos qué es lo que significa Keharitomene. Eso es lo que significa llena de gracia. Terminemos mencionando dos consecuencias muy hermosas de este título, llena de gracia. Primero, que podemos ver en María como un espejo que refleja con una nitidez perfecta el plan de Dios. Porque lo que hace que nuestras vidas no reflejen plenamente el plan de Dios es el pecado. Cuando le revolvemos a nuestras vidas soberbia, mentira, vanidad, venganza, cuando le revolvemos a nuestras vidas estas cosas, entonces somos espejos sucios y deformes que no mostramos la verdadera imagen y el verdadero plan de Dios. Pero allí donde María es Keharitomene, allí donde ella es llena de gracia, sí se refleja plenamente el plan de Dios. Y por eso, óigame esto que le voy a decir, que es importante, sobre todo para el diálogo con los cristianos no católicos. Contemplar a María no aleja de Jesús, porque es como un espejo que refleja fielmente. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda y última consecuencia que quiero sacar de esta hermosa historia de amor, porque es una historia de amor, es recordar lo que dijimos al principio. ¿Cómo llega la gracia a María? La teología lo responde muy fácilmente. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces hacemos una pregunta de niño. ¿Y cuántos Espíritus Santos tiene Dios? Solo uno. Entonces el Espíritu Santo que hizo Santa María es el mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos en el bautismo, en la confirmación y cada vez que lo pedimos con fe. Sí. Entonces, ¿el camino de María es también mi camino? Sí. El camino de María es también tu camino. Sí, es correcto. Esa es la realidad. Ella es la llena de gracia, pero esa misma gracia está obrando en ti y el camino de ella, camino de fe, de esperanza y de amor, es tu mismo camino. Con este gozo, con esta certeza de cuánto ha podido el amor de Dios en ella y a través de ella, terminamos esta reflexión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.